Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar. Queremos que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos ayude para poder tener la capacidad de explicar este tema de hoy, para que podamos tener el conocimiento y podamos poner en práctica y podamos cultivar en la medida en que tengamos el tiempo para realizar y poder cosechar alimentos más sanos, que podamos tenerlos más nutritivos y tener una dieta más balanceada y nutritiva posible. Ayúdanos también para poder prepararnos para las crisis que nos esperan. Gracias, Señor, por esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a tener el tema de la remolacha. Es una verdura muy utilizada. Va a compartir Paola en el día de hoy este tema, así que vamos a darle la oportunidad y el espacio a ella. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien. Me dices, papá, a ver si me escuchan. Bien. Bueno, entonces, ¿empezamos de una, papá? Sí. Bueno, esta tarde vamos a hablar sobre el cultivo de la remolacha. La remolacha es una planta, pues como todos la conocemos, que nos sirve para hacer nuestras ensaladas, diferentes tipos de ensalada, es medicinal. También se hacen jugos de diferentes maneras. Su nombre es Beta vulgaris, también llamada betarraga o betabel en diferentes partes. Es un cultivo que podemos poner casi todo el año, lo podemos tener. Es un cultivo de fácil cuidado. No es tan complicado hacerlo. Existen numerosas variedades que podemos cultivar, algunas para consumo como verdura y otras como material para la industria. ¿Por qué? Porque de la remolacha sacan la sacarosa, que mi papá nos puede decir para qué utilizan la sacarosa, la emplean en el sector de la industria, papá. Yo sé que se utiliza mucho como para conservar los alimentos y darles color y sabor. No sé qué sepas tú. Sacarosa es lo que conocemos como azúcar de mesa. Está Ajá. compuesta por dos monos. La sacarosa es un disacárido compuesta por dos monosacáridos y son la glucosa y la fructosa. Sino que hay una remolacha que tiene mayor concentración de sacarosa, inclusive esta otra común también tiene sacarosa, pero no la tiene en gran proporción, tiene también otros tipos de azúcares, pero la que más tiene sacarosa es un tipo de remolacha especial que le dicen remolacha azucarera, así se conoce. Entonces, Sí, en la señor. industria la utilizan en los lugares, por ejemplo, donde no se da la caña de azúcar tan fácilmente, utilizan en la remolacha para extraer la sacarosa de ahí, que es el azúcar de mesa. Muy bien. Entonces, ya sabemos que donde no cuentan con la caña de azúcar, en países que no tienen esa ventaja como nosotros aquí en Colombia, la utilizan a la remolacha, pero la remolacha azucarera. La remolacha se cultiva en el siglo XV, empezó a cultivarse en España y en Francia, pero lo utilizaban más que todo eran las hojas de la remolacha, como si fueran acelgas y espinacas. A partir de entonces, la raíz empezó a ganar popularidad como una variedad roja para, muchas veces lo utilizaban era como para darle color a la comida, que no se viera el plato pálido. En el 1747, el científico alemán Andreas Marggraf demostró que los cristales de sabor dulce obtenidos del jugo de la remolacha eran iguales a los de caña de azúcar, lo que les acaba de explicar mi papá. Pero es una variedad que se utiliza para ese fin. Y en el 1801 se constituyó la primera fábrica de azúcar de remolacha.
La variedad de remolacha sembrada para fines industriales se demora 1 año para la cosecha. La que es de fin industrial, donde se va a sacar la sacarosa, se demora 1 año, mientras que la variedad que nosotros vamos a estudiar hoy, que es la variedad común para nuestros platos, para condimentar, para remolacha de vegetal, esa vamos a ver que en 90 días, 3 meses, ya está lista para el consumo humano. La remolacha es un cultivo sencillo, bastante fácil para iniciar un huerto. Es de pocos cuidados y labores culturales. Ya sabemos que labores culturales es pues lo que hacemos. Entonces dice el cultivo de la remolacha y sus partes de la planta. Aquí podemos ver las hojas, que también son denominadas láminas. El peciolo es como el tallito. Aquí lo pusimos blanco, pero en la remolacha es como un color rojito. La corona es donde pega la hojita con el bulbo, con la raíz, con lo que llamamos remolacha o raíz carnosa. En el cultivo de la remolacha nos vamos a dar cuenta que lo que se va a desarrollar, que es la remolacha, es la raíz principal y se conoce como la raíz carnosa. ¿Me permites algo? El peciolo de las hojas, señor. Pasa al anterior. Sí, señor. Para de pronto claridad de los hermanos. Esta es la remolacha azucarera, que fue la que sacó Paola más atrás, una como blanca, no se ve roja. Esa es la remolacha azucarera y así es las hojas y el color de las hojas de la remolacha azucarera. Ella es más bien blanca, mientras que la otra es la que es morada. Roja. Morada, sí, es roja. Por eso es que los cristales salen blancos y también en otras partes no es como tan blanca, sino como un color amarilloso, como la que vimos más atrás. Entonces dice el peciolo de las hojas. El peciolo de las hojas son con forma ovales, acorazonadas o ovales romboidales. Aquí podemos ver que estos son los peciolos, no los vemos que son ni largos ni redondos, sino que tienen esas formas, ovales acorazonadas o ovales romboidales. La corona, aquí la podemos ver más, es este pedacito que une los peciolos con la raíz principal carnosa. Estos que vemos aquí, estos son otros vellitos que también son raíces, pero raíces secundarias, las cuales no se van a desarrollar como la raíz carnosa, que es la raíz principal. El limbo rugoso y abarquillado. El porte de las hojas jóvenes es erguido, como podemos ver aquí, y a medida que pasa el tiempo y nace cayendo hasta quedar apoyadas en el suelo. ¿Qué quiere decir? Que ellas cuando empiezan a nacer las hojitas, ellas son bien erguidas, son paraditas, pero a medida que va pasando los días, los meses, ellas van tomando como una forma caída hacia el suelo. Unas bien paraditas, que son las nuevas jóvenes, y las viejitas van tomando una forma arqueada. La corona es la parte donde se une la hoja con la raíz, lo que les explicaba. La raíz principal carnosa es una raíz pivotante. ¿Qué quiere decir? Que crece hacia abajo de forma cónica o troncónica. ¿Por qué troncónica? Porque es como una forma de un tronquito, pero termina en punta. Su raíz principal es la que se torna engrosada y carnosa, la cual está compuesta por una sección central de xilema y floema. Aquí lo podemos ver como las formitas. Muchas veces en unas variedades de remolacha no vamos a ver como esta forma acorazonada o estos romboides que podemos ver, que vemos como los circulitos de la sección central del xilema y el floema, que va rodeada por 10 a 15 anillos vasculares. En unas no las vamos a poder ver, pero aquí en estas sí vemos eso. ¿Qué es el cultivo de la remolacha? Vamos a ver qué clima nos favorece para el cultivo de la remolacha. Es una hortaliza muy resistente que puede lidiar bastante bien con el frío como con el calor. Cuando yo digo frío y calor no quiero pues que quede en el pensamiento de las personas que va
a aguantar una temporada de invierno o una estación de invierno como tal, pero sí vamos a ver más adelante que sí nos puede resistir cierta cantidad de temperatura baja. No como, por ejemplo, otros cultivos como el tomate que no nos va a alcanzar a subsistir en medio de temperaturas bajas. Esta sí nos puede subsistir un poquito más. Y lo mismo con el calor. Si vives en un clima que no sea excesivamente frío ni caluroso, podrás cultivar remolacha todo el año. Yo sé que hay países donde manejamos las estaciones, pero la remolacha tiene esa ventaja que si contamos con un clima más o menos cálido, nos va a poder dar remolacha todo el año. El clima es uno de los principales factores que inciden directamente sobre el rendimiento de la remolacha. Vamos a ver que tiene, más adelante lo vamos a ver, tiene un clima que es el óptimo y que nos va a dar un buen rendimiento de cosecha. Pero si no tenemos ese clima óptimo, de todas maneras vamos a producir remolacha. El clima templado, soleado y húmedo contribuye a la producción de un elevado porcentaje de azúcar en la remolacha. Eso va a ser un factor que va a contribuir en el color de la remolacha y aparte del color de la remolacha en su porcentaje de azúcar. No sé si les ha pasado que muchas veces uno va al mercado, compra una remolacha, un tipo de o X o Y remolacha y sale como con un color rojo intenso y como con un sabor más dulce, un dulce más acentuado. Es por esto, porque el clima templado, soleado y húmedo nos contribuye a esto. En este cultivo, la intensa luminosidad, o sea, horas de sol, favorecen el proceso de la fotosíntesis en la remolacha. En clases pasadas, mis papás nos explicaba el proceso de la fotosíntesis y muchos ya también la conocemos desde que estudiamos, que las horas de luz, que el sol que pegan en el rayos de sol que pegan en la hoja de las plantas, pues hacen el proceso de la fotosíntesis. Normalmente esta hortaliza se cultiva en pleno rayo de sol, muy poca sombra. No es como otros cultivos que uno dice, bueno, vamos a hacerle polisombra, vamos a ponerles cierto tipo de sombra porque lo necesitan. No, la remolacha subsiste en medio del calor. Vamos a ver los suelos que necesita la remolacha. Suelos de cultivo de la remolacha. Es un aspecto muy importante la preparación del terreno. Cuando hablamos de preparación del terreno, ya sabemos que es las labores culturales. Vamos a limpiarlo, vamos a hacer que si es un terreno duro, compacto, vamos a hacer enmiendas para que sea un suelo suelto y pues nos vaya a dar una buena cosecha. Dice, ya que al ser un cultivo de raíz requiere suelos sueltos. Cuando hablamos cultivo de raíz, pues ya sabemos que se va a desarrollar su fruto, va a ser la raíz primordial o principal, que es la que nosotros vamos a consumir. Para un buen desarrollo de la raíz y su engrosamiento, debemos evitar suelos duros, porque si no vamos a tener un suelo duro, nos va a dar una remolacha deforme y no se va a desarrollar su tamaño óptimo, porque ya sabemos, suelo suelto se va a poder expandir la raíz, mientras que en un suelo compacto y duro, pues vas a estar como metida en una camisa de fuerza y no se va a desarrollar. No se adapta bien en suelos arcillosos, que son los duros, los pesados, ni arenosos, ni calizos y secos. No obstante, no quiere decir que no se produzca en suelos arcillosos y arenosos. ¿Por qué no le gustan los suelos arenosos? Los suelos arenosos no conservan humedad. Así como entra el agua al suelo, con esa misma facilidad pierden el agua y ella necesita humedad en el suelo. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Ni arcillosos ni arenosos. Tiene que ser un término medio, donde se pueda conservar la humedad del suelo, pero a la vez también la raíz se pueda ir desarrollando. Requiere suelos profundos, con buena materia orgánica y con una alta capacidad de retención de agua, lo que les decía, de humedad.
Entonces ya sabemos que con buena materia orgánica ya hemos aprendido que eso lo suplimos con los abonos que mi papá nos ha enseñado. Cuando decimos suelos profundos, quiere decir que tenemos que utilizar la sadoneta, la pica, muchas veces otros mandan arar, a tractorar. En total es que debemos de tener un suelo con una profundidad óptima para que la raíz principal se pueda expandir y desarrollar. El suelo ideal para este cultivo es el franco, con una buena estructura para el desarrollo de la raíz, para lo cual podemos agregar humus de lombriz. Cuando vimos con mi papá los tipos de suelos, vimos que habían ¿qué? Suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos francos, que el franco es como uno de los suelos más óptimos para la agricultura, para los huertos. Pero si no lo tenemos, ya sabemos que podemos hacer ¿qué? Enmiendas de suelo para obtener. Entonces ya sabemos que para el cultivo de la remolacha, el suelo más óptimo es el franco, con un pH de 6.2 a 7. Recuerden que el 7 es ¿qué? Un pH neutro, donde el 7 es el ideal para el cultivo de la remolacha. Entonces, habíamos visto que habían cultivos que no les gustaba un pH 7, un pH neutro, pero el cultivo de la remolacha sí le gusta un pH neutro. No quiere decir que si tengo un suelo con un pH de 6 no me va a dar la remolacha, sí me va a dar la remolacha, pero puede afectar el rendimiento de mi cosecha, el color de mi cosecha y la cantidad de azúcar que tenga la remolacha. El suelo con poca tendencia a formar costras y buena aireación. ¿Qué es costras? Aquí podemos ver como estas cascaritas que se forman en el suelo, pues no le gusta como tanto. Al cultivo de la remolacha no le gustan los suelos ácidos. Recuerden que un pH ácido es ¿qué? De 5, de 6 hacia abajo, no le gusta. Como podemos observar, le gustan los suelos neutros, un pH 7. Recuerden que la escala va de 1 a 7 y de 7 a 14. El cultivo de la remolacha, vamos a ver qué clima necesita. Aquí podemos ver dos variedades. Aquí tenemos la variedad que decía mi papá, que es la amarilla, la blanca, que es la de industria, y está la roja, la que nosotros consumimos como vegetal. La temperatura ideal es de 16 a 24 grados centígrados. Vemos que no es una temperatura ni caliente, pero tampoco es una temperatura fría lo que requiere. Requiere un clima cálido. No obstante, cabe decir que se puede cosechar en temperaturas de 10 a 24 grados centígrados, pero de inferior calidad en su tamaño. Sale la remolacha más pequeña y lo que se desarrolla muy bien y en abundancia van a ser sus hojas. Si nosotros somos recursivos, yo vi una señora que hacía ensalada con las hojas de remolacha. Personalmente no la he hecho y pues como que no me llamó la atención probarla, pero la señora decía que ella utilizaba las hojas de remolacha para hacer su ensalada y que hacía croquetas de remolacha, de hojas de remolacha. Yo no las he probado, pero ella lo hacía. Vamos a ver qué cantidad de agua necesita el cultivo de la remolacha. Necesita buena provisión de agua, la cual debemos suministrarla con frecuencia y de forma abundante según la época del año lo amerite. Si nosotros estamos en una época del año donde llueve todos los días, pues no le tenemos que agregar riego artificial a nuestro cultivo, porque recordemos que la remolacha le gusta estar sembrada al aire libre sin sombras, entonces ahí le va a caer el agua. Pero si tenemos estaciones o tenemos tiempos secos, si tenemos que ponerle riego a nuestro cultivo de remolacha o regarlo con manguera o con la regadera, como nos quede más fácil, pero tenemos que agregarle agua a nuestro cultivo porque requiere de suficiente cantidad hídrica. No quiero decir con eso que sea excesos donde vamos a encharcar los terrenos, donde vamos a mantener el terreno lleno de agua porque se nos va a podrir, pero sí tener una humedad todos los días en nuestro cultivo. Siempre
cuidando que no tengamos encharcamientos. ¿Por qué los encharcamientos de agua? Porque si tenemos encharcamientos, eso nos va a podrir la remolacha, la raíz. Y entonces, pues, vamos a ser perjudicados en nuestro cultivo porque no vamos a tener un rendimiento óptimo, ni vamos a poder cosechar. Por el contrario, poco riego, escasa cantidad de agua hídrica y suelos secos nos pueden hacer que la remolacha se nos reviente o raje. Aquí vemos como con una fisura, pero cuando el terreno es muy seco y no tenemos agua, no sé si en el mercado han visto remolachas que tienen siempre como 1 centímetro de abierto y no son de bonitas apariencia. Por lo mismo, podemos aprender ya de que no tuvieron la cantidad de agua que necesitaban mientras se iban desarrollando. La necesidad hídrica de este cultivo es constante, lo que les decía. Si estamos en una época de lluvia, que llueve todos los días, no tenemos que hacer riegos artificiales. Pero si estamos en un tiempo donde no llueve, debemos aplicar riego todos los días, desde que se siembra hasta que la cosechamos. No es como unos cultivos que tienen como ciertos tiempos críticos donde uno dice, listo, la alberja necesita cantidad de agua en el momento donde está germinando y en su momento de floración. No, la remolacha es constante desde que empieza el cultivo hasta que vamos a cosechar. No sé si voy muy rápido, si tienen alguna pregunta o vamos bien. ¿Me escuchan? Hola, hermanita Paola. Para mi entendimiento va muy bien, hermana, muy explicado. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, hermana. Entonces, sigamos. La remolacha presenta momentos críticos. El primero es en el momento de germinación y donde empieza a germinar la planta. ¿Qué quiero decir con esto? Hay ciertas semillas que en su momento de germinación no requieren tanta cantidad de agua, pero la remolacha sí tiene ese problema de que si nosotros en el momento de que sembramos la planta, la sembramos de manera directa, que ya les voy a explicar que es directa más adelante, o lo hacemos en semillero, debemos recordar que todos los días debemos aplicarle riego, aunque no veamos la matica o aunque la semilla no haya empezado a germinar, debemos aplicar agua. Donde el suelo debe tener la suficiente humedad para llevar a cabo los dos procesos, el proceso de germinación y de emerger la planta. Cuando digo emerger, es como romper la capita de tierra que tiene y empezar a nacer, a pivotar, empezar a germinar la semilla. El segundo momento crítico es cuando la planta tiene la máxima cobertura foliar, aquí, cuando tiene la máxima capacidad de donde está produciendo sus hojas. En ese momento necesita también buena cantidad de agua. Aquí vemos este cultivo ya no es de remolacha, como nosotros lo conocemos, la variedad que consumimos todos los días en nuestras verduras. Este ya es un cultivo de remolacha azucarera. Esta etapa de engrosamiento de la raíz principal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros veamos nuestra mata de remolacha frondosa con bastantes hojas, ya sabemos que la raíz está empezando a tomar su tamaño, a engruesar, a ponerse redondita y a desarrollarse. Entonces, a más hojas, sabemos que su proceso de engrosamiento se está llevando a cabo. El cultivo de la remolacha. Vamos a ver qué fertilización requiere, qué tipo de abonos necesita. La remolacha es un cultivo que requiere buen aporte de materia orgánica. Ahí está un secreto. Si tenemos un suelo pobre y no tenemos casi materia orgánica, que nosotros ya sabemos, si nuestro suelo por naturaleza no tiene materia orgánica, no hay ningún problema. Nosotros producimos el abono, puede ser bocache, puede ser compost, puede ser lombricompost con lombrices, variedad y cientos de abonos que sabemos preparar y se lo vamos a agregar al suelo. Lo único que necesitamos es que sea un suelo con alta cantidad de materia orgánica, que nosotros se lo podemos aportar, pero necesita
un nutriente en especial, y ese nutriente es el potasio. Así como hemos visto que hay cultivos que necesitan más de nitrógeno, otros necesitan más de fósforo, el de la remolacha necesita el potasio. Recuerden que el potasio lo encontramos en la ceniza. Ahí vamos a encontrar materia rica en potasio. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un lombricompost normal en mi casa, pero voy a sembrar remolacha, entonces yo le aplico a mi suelo, que es carente de materia orgánica, le aplico el lombricompost y le puedo adicionar, al lombricompost, ceniza de un árbol que yo quemé en mi finca o de pronto que yo cociné en leña y ya llevo 8 o 15 días y ya la ceniza está fría, yo puedo aportar esa ceniza, se la aporto a este abono y ya me va a quedar un abono rico en potasio que me va a ayudar al cultivo de mi remolacha. Lo cual podemos conseguir con abonos ricos en potasio, que ya les dije cómo lo podemos hacer, agregando ¿qué? La ceniza. El nitrógeno también es necesario para la producción y calidad de la remolacha. Ayuda en el crecimiento y almacenamiento de azúcar en la raíz. Entonces, hemos visto que todo cultivo necesita ¿qué? De nutrientes o macronutrientes y micronutrientes. Entonces, vemos que el primordial en el cultivo de la remolacha es el potasio. Ahora el nitrógeno, que nos va a ayudar ¿a qué? A la producción y calidad de la remolacha, al crecimiento y a su almacenamiento de azúcar en la raíz. El fósforo es indispensable para el desarrollo inicial del cultivo, ya que favorece el enraizamiento del mismo. Muchas veces cuando tenemos un cultivo donde el suelo es pobre en fósforo y nosotros no le agregamos a nuestro suelo o a nuestro abono fósforo, pues vamos a tener unas maticas de remolacha con una raíz muy débil. Y recuerden que la raíz principal, la raíz que es el pivotante, la principal es la que se va a desarrollar en la remolacha. Y si yo no tengo un buen desarrollo de raíces, pues tampoco va a tener un cultivo de remolachas óptimo porque no se va a desarrollar la raíz principal. El potasio para su desarrollo de follaje verde, lo que veíamos al principio. Proceso de fotosíntesis para el incremento a la resistencia y al ataque de insectos. Por lo tanto, un cultivo saludable. Entonces, vimos que el potasio nos va a ayudar ¿a qué? A un buen desarrollo de hojas, a un color verde, nos va a ayudar en el proceso de la fotosíntesis y nos va a ayudar a que el cultivo sea resistente a ataques de insectos. El magnesio, para mantener la cubierta verde. ¿Qué quiere decir? Las hojas verdes. Y ayudar a la respiración de las células para sintetizar las proteínas en su metabolismo. Si no tenemos magnesio, pues ¿qué va a pasar? Las proteínas no se van a sintetizar y el metabolismo va a ser ¿qué? Lento. El azufre mejora la calidad del azúcar en la remolacha. Entonces ya hemos visto nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y ahora vemos el azufre, que ya sabemos cómo preparamos abonos ricos o hacemos enmiendas de azufre. Recuerden, podemos en el suelo que vamos a sembrar y si sabemos y tenemos lo que siempre le hemos dicho, un examen de suelos y sabemos que tenemos deficiencia, podemos simplemente echarle azufre a nuestro suelo, hacer una esparción de azufre antes de sembrar, revolverlo con el suelo, lo dejamos 3-4 días allí quieto y después hacemos el proceso de trasplantar o de sembrar la remolacha y ahí ya vamos a tener azufre en el suelo. O se lo podemos agregar a nuestros abonos de la manera que mi papá nos ha enseñado cuando procesamos abonos. El boro ayuda a la producción de los azúcares de la raíz. Cuando hay deficiencias de boro, se ve reflejada en una remolacha con un corazón pálido. Miren este color de esta remolacha. No es como el color rojo intenso que vimos en las otras fotos anteriores, ni el color de la remolacha que nosotros estamos acostumbrados a ir a comprar a nuestro mercado.
Por ejemplo, si nosotros fuéramos a comprar la remolacha al mercado y viéramos este color, yo creo que a más de uno nos daría como que, uy, no, esa remolacha está enferma, esa remolacha algo le pasó, porque sabemos que la remolacha no tiene esos colores. Y sabemos que la remolacha que es blanca o amarilla es la remolacha de industria, que es la que nos produce sacarosa. Entonces, cualquiera diría, no, yo no compro esa, yo mejor compro la roja. El manganeso, al igual que el magnesio, tiene participación en el metabolismo de la remolacha. Influye radicalmente en el rendimiento por el desarrollo de la remolacha. Cuando nosotros tenemos en un cultivo de remolacha deficiencia de alguno de ellos, pues nuestro cultivo va a tener que menor rendimiento y una calidad de fruto de remolacha no óptima a nuestros ojos, sino que va a ser como más pequeña, van a haber deformaciones, ya vimos que si no tenemos la cantidad hídrica necesaria de agua se va a rajar. Entonces vemos que cada una de estas deficiencias nos va a traer problemas en nuestro cultivo. El manganeso, al igual que el magnesio, tiene su participación, lo que decíamos, en el metabolismo y en el rendimiento del desarrollo de la remolacha. Entonces, vamos a ver cómo es la fertilización de la remolacha. Se lleva a cabo antes de sembrar, lo que decíamos que era abono de base. Cuando yo les hable de abono de base, quiere decir que vamos a abonar antes de trasplantar o de sembrar nuestro cultivo, porque nosotros también podemos hacer abonos o aplicar abono a nuestro suelo después de que ya la planta está sembrada, pero a la remolacha le gusta más el abono de base, que es el abono que se hace antes de sembrar. Agregando a nuestro suelo suficiente abono con nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, boro, azufre, manganeso, que lo podemos adquirir en qué? En un bocachi, sino que el bocachi lo enriquecemos con cada uno de ellos. Ya sabemos que si queremos un abono rico en nitrógeno, le vamos a agregar popo de vaca. Si queremos un abono rico en fósforo, pues le vamos a agregar roca fosfórica, huesos de animales. Si queremos el abono rico en potasio, pues le vamos a agregar la ceniza. Si queremos magnesio, le agregamos magnesio, boro, le agregamos azufre al bocachi y así vamos a tener un abono con todas estas especificaciones. Recordando que el que más se necesita en cantidad es el potasio. Vamos a ver cuáles son las labores culturales para el cultivo de la remolacha. Antes de pasar a estas labores culturales, yo quiero preguntarles, ¿les quedó claro cuáles son los alimentos, los nutrientes que necesita el cultivo de remolacha? Sí. Gracias. La preparación del terreno es lo que vamos a hacer primero. Es lo que siempre tenemos que hacer, tumbar la maleza, quitar el monte, ya lo podemos quitar de nuestro cultivo como tal, dejar el cultivo así como lo vemos, limpio, o limpiar y dejar las malezas que para otros denominadas buenesas las podemos dejar en medio de nuestra era o en medio de nuestras calles para que cuando llueva o para cuando nosotros reguemos artificialmente ese montecito, esa hierbita nos cubra el suelo y al cubrir el suelo va a ser como un colchón donde no nos va a permitir que las gotas de agua entren de golpe al suelo, sino que tenga como un colchoncito donde el agua vaya entrando lentamente y así no nos vaya a producir problemas de erosión, porque muchas veces nosotros tenemos erosión hídrica por nosotros mismos, porque dejamos los suelos totalmente pelados. Preferiblemente sería no dejarlos pelados, pero hay personas que dicen, no, es que a mí me gusta dejarlos pelados porque así se demora más para montarse el cultivo, así puedo manejar más. Pero como a manera de consejo sería mejor dejar la hierbita o las malezas encima de nuestro cultivo, de nuestro suelo, para que nos lo cubra y nos sirva de colchón. Eso era una cuñita. Recordemos que debemos arar el terreno con las herramientas adecuadas, con lo que nosotros conozcamos. Hay gente que utiliza el palín para picar, otros utilizan
las picas, las asadonetas, el tractor, el monotractor, entonces lo que nosotros tengamos a nuestra mano. Debemos conseguir un suelo suelto, profundo, lo que veíamos antes, con una buena retención de agua sin encharcamiento. Al cultivo de la remolacha no le gustan los encharcamientos. Un terreno esponjoso, en la capa superficial donde vamos a llevar a cabo la siembra. ¿Qué quiere decir esponjoso? Que nosotros veamos como el suelo, lo volteemos, como que veamos como una almohadita, como que se vea un colchoncito de tierra, porque recordemos que no le gustan los suelos arcillosos ni compactos. Luego vamos a agregar la materia orgánica, el abono orgánico en abundancia, rico en potasio, y lo revolveremos con nuestro suelo de una manera uniforme. Si lo vamos a sembrar en camas altas, pues, o eras, como vemos aquí, que también son denominadas eras altas, entonces cogemos esta parte, vamos a echar aquí, encima de ella, vamos a echar el abono orgánico, la cantidad de materia orgánica, bastante, recordemos, y lo vamos a revolver de una manera compacta, uniforme, perdón. Hay personas que no les gusta hacer eras, sino que lo que hacen es que hacen como una melga, un pedazo así grande, pues no así tan grande, pero sí un pedazo grande, y no hacen la era, sino que a todo este pedacito vienen y le agregan la materia orgánica. Preferiblemente podemos hacer eras, lo que les decía, para que nos quede más fácil de manejar. Cuando yo les digo más fácil de manejar, quiero decirles es porque en medio de estas calles nosotros podemos caminar y va a ser más fácil para nosotros agacharnos, limpiar el cultivo, aporcarlo, mientras que cuando son estos pedazos así de grandes, pues es más difícil manejarlos y no vamos a tener como el espacio para caminar, para podernos agachar, para poder limpiar, expulgar. Entonces, para mí, preferiblemente es hacer eras, pero cada uno mirará cómo le queda más fácil. Vamos a ver cómo es la siembra del cultivo de la remolacha. El cultivo de remolacha se siembra de manera directa la semilla. Personalmente les voy a compartir mi experiencia. Mi papá siempre crecía al lado de él sembrando y sembrando remolacha en la finca y siempre lo hacíamos de manera directa. Se preparaba el terreno, se hacían las eras, le agregábamos la materia orgánica, revolvíamos y hacíamos el trazado, los surcos para sembrar la remolacha. Pero aquí donde yo estoy viviendo ahora, yo no lo hago así, porque no me estaba dando rendimiento el cultivo, ni me nacía, con eso les voy a decir todo. Y me tocó empezar a hacer semillero de remolacha, primero en una tierra especial, en alturas, después llevarlo a la cama, o sea, a la era y dejarlo allí. Cuando yo personalmente nunca había visto eso en mi casa, al lado de mi papá, siempre lo hacía de manera directa, pero aprendiendo, porque como les decimos todos los días, la agricultura es un laboratorio, aprendí que aquí donde yo estoy debo hacer primero semillero y luego trasplantar. Sí, eso es un paréntesis. Si a alguien le pasa la misma situación, no le germina, no le nace, o llegan y siembran y dicen, no, esa semilla está mala, recuerden experimentar a ver si les sirve hacer semillero. Yo lo hago aquí. Consejos claves para hacer la siembra, sea directa o en semillero. Embeber la semilla de remolacha en agua mientras preparamos el terreno. ¿Qué quiere decir embeber? En un poquito de agua vamos a echar la semilla de la remolacha y la vamos a dejar allí, digamos 1 hora, 2 horas, para que la semillita absorba agua y así sea más fácil su germinación. Con eso, ¿qué hacemos? La germinación va a ser como estimulada, como va hinchadita de agua, un poquito la semilla, cuando entre al suelo, pues ya va a tener agua allí almacenada y va a ser más fácil su proceso de germinación. Las plantas de remolacha, o sea, la semilla de remolacha, germinan entre 10 a 15 días después de sembrada.
No es como unos cultivos de que usted siembra una semilla y a los 2, 3 días, 5 días usted va y mira su semillero o mira su cultivo directo y ya está germinada la semilla. No, la remolacha se demora de 10 a 15 días. Aquí podemos ver, estas manos las conozco, son las manos de mi papá. Aquí está sembrando remolacha, la semilla de la remolacha. Dice, la siembra la trazamos en surcos rectos, con 2 centímetros de profundidad. ¿Qué son surcos rectos? Unas rayitas que trazamos en nuestro cultivo, ya sea en la era lo podemos hacer de manera vertical o horizontal, como nos quede más fácil y la cantidad que nosotros querramos sembrar. Pero recordemos que tiene una profundidad solo de 2 centímetros. ¿Por qué de 2 centímetros? Porque si lo hacemos muy hondo, se nos va a ahogar la semilla y no nos va a germinar, porque se va a quedar muy tapada y no va a tener el proceso de respiración y no va a ser fácil la entrada del calor, de rayos de luz. Entonces, sí recordemos que debe ser 2 centímetros de profundidad el surco. Recomendamos una distancia de 20 centímetros de planta a planta, con una separación de calle entre líneas de 35 a 40 centímetros. Entonces, el surco es este surco va a tener 2 centímetros de profundidad. De este surco al otro surco van a haber 35, 40 centímetros. Y de plantica a plantica, aquí mi papá lo está haciendo de una manera de chorro. ¿Qué quiere decir de chorro? Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Pero cuando lo hacemos de planta a planta, que aquí ponemos 3 semillitas de remolacha, y aquí a los 20 centímetros ponemos otras 3 semillitas de remolacha, lo vamos a hacer de 20 en 20 centímetros. Y si lo quieren hacer en forma de chorro, pues va a ser así, una semillita seguida de la otra. Entonces, ustedes podrán elegir cómo lo quieren hacer. Si lo quieren hacer a manera de chorro o si lo quieren hacer cada 20 centímetros, 3 semillitas. Sembramos 3 semillas por mata. Ya saben, 3 semillas por mata cuando es de 20 en 20 centímetros. Durante la emergencia del cultivo, emergencia, o sea, cuando van haciendo el cultivo, veremos que nacen 3 o 4 plantas y debemos elegir una planta de manera manual para que continúe su crecimiento y desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros sembramos la remolacha, van a nacer 3 o 4 maticas y nosotros vamos a observar cuál es la mata que se ve más fuerte, más bonita, más desarrollada y vamos a entresacarla. Vamos a quitar las otras 2 que están al lado y vamos a dejarla más bonita. Y esa es la que se va a desarrollar mejor. Muchas personas, esa que se arranca, se trasplantan en otro lugar donde nació la semilla y se desarrollan muy bien. Entonces, ustedes podrán elegir. Si la ven muy flaquita, es unas maticas muy feitas, sin hojitas, la raíz muy débil, muy sequita, la pueden desechar. Pero si ven una matica que está bonita, la pueden sembrar en otro lugar. Con nuestro criterio, eliminaremos las más débiles y las que están juntas. Cada uno mirará qué le parece bonito y qué ve lindo, qué ve bien desarrollado, o le pedirán a Dios sabiduría para que les muestre cuál es la más bonita y la dejen allí. Como ventaja, este cultivo lo podemos asociar con lechuga, cebolla, col, pepinos, puerros, ajos, nabos y alberjas. O sea, es un cultivo que puede ser un cultivo asociativo. Lo podemos asociar con cualquiera de los que les he dicho, les he mostrado aquí y se va a desarrollar bien. Es un cultivo que le gusta las asociaciones, no como otros cultivos que son como, digamos, esquivos a las asociaciones de plantas, perdón. Él no, la remolacha le gusta. Ya pueden saber que la pueden sembrar en medio de lechugas, en medio de la cebolla larga, de cebolla cabezona, de pepinos, de coles, de ajos, y se va a dar bien. Pero debemos evitar sembrarlo al lado de cultivos como la espinaca y la acelga.
Entonces, al lado de un cultivo de espinacas y de acelgas no lo sembremos, porque ahí sí no va a ser un buen desarrollo para la planta de remolacha. ¿Les quedó claro allí o les repito? Bueno, muy importante mantener el cultivo limpio durante todo su ciclo vegetativo, ya que requiere suficiente luz solar. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando empieza a nacer nuestro cultivo, empieza a germinar nuestra semilla de remolacha, nosotros debemos estar pendientes de que la hierba nunca vaya a tapar nuestro cultivo, porque cuando la hierba empieza a tapar nuestro cultivo, empieza a competir con ella por los rayos de luz solar. Y al no tener rayos de luz solar, nuestro cultivo no se va a desarrollar bien, porque recordemos que la remolacha le gusta los días calurosos y requiere de suficiente luz solar. Entonces, tengamos ese factor como principal en nuestro cultivo. Debemos mantenerlo limpio. Ahora vamos a ver el aporque. ¿Qué es el aporque? Vemos aquí una plantita, esta no es una plantita de remolacha, sino que la pusimos allí como ejemplo. Y el aporque es traer tierrita del lado de nuestra planta y ponérsela alrededor. ¿Con qué fin hacemos esto? Con el fin de que las raíces de la planta les entre aire y que puedan tener un desarrollo vegetativo más fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces las raíces de la planta el suelo se compacta y la aprieta y no entra aire ni luz solar, o también nos puede pasar algo, que el agua no va a penetrar con facilidad. Entonces, por eso hacemos aporque. Y también lo hacemos para que nuestro raíz principal, nuestra remolacha, no le vaya a dar el sol, porque donde le dé el sol va a tomar un color como feíto. Entonces, como para proteger el color del bulbo de la remolacha. Aportaremos 2 o 3 veces nuestras plantas o las veces que el cultivo lo requiera, siempre protegiendo nuestra raíz principal, que es la remolacha, del sol para conservar su color. Entonces, muchas veces no es que nuestro cultivo el suelo tenga deficiencias de nutrientes, sino que no sabemos de que debemos de mantener siempre el bulbo, la raíz pivotante, que es la raíz carnosa, que es la remolacha, siempre debemos mantenerla tapada. Por ejemplo, aquí en esta foto vemos que está afuera la raíz carnosa, que es la remolacha. Debiera estar tapada. ¿Para qué? Para protegerla de la luz, los rayos de luz solar, y así el color de la remolacha sea un color intenso, un color rojo, bonito, llamativo. Vamos a entrar a las plagas y a las enfermedades de la remolacha, lo que más nos gusta, ¿cierto? Aprender de esto. Vamos a ver las enfermedades. El cultivo de remolacha puede verse afectado por una serie de enfermedades que afectan la calidad y la productividad de la raíz. Vamos a ver lo que les decía antes, la remolacha pues debe tener un color rojo, intenso, bien redondita, ovalada, bien bonita, llamativa a nuestros ojos. Pero ¿qué va a pasar? Hay muchas enfermedades que nos pueden afectar y siempre nos van a afectar, más que todo es el bulbo, la raíz principal, la raíz carnosa. Vamos a empezar con la mancha foliar. Aquí podemos ver la hoja de remolacha, ya no la vemos de un color verde intenso como lo vimos antes, sino que vemos estas manchitas y ese color como amarilloso, que a la vez también vemos puntas quemadas, cafés. Entonces dice, es causada por el hongo Cercospora beticola, se llama, conocida como una de las principales enfermedades del cultivo. Entonces, la mancha foliar es una de las principales enfermedades que vamos a encontrar en el cultivo de la remolacha, producida por un hongo. Recuerden que siempre le hemos dicho, les hemos enseñado, no es que a su cultivo le vaya a caer todas estas enfermedades o plagas, sino es para que ustedes tengan como un conocimiento y si observan alguna de ellas, sepan cómo manejarla. No piensen que todas les va a dar. También puede infectar los cultivos de la familia de las brásicas,
que las brásicas son la colchina, la selga, el rábano y los nabos. También les da esta enfermedad. No es solo la mancha foliar, no es solo de la remolacha, sino que también le puede dar a las brásicas, a la col, a la selga, al rábano, a los nabos. Sus síntomas comienzan en las hojas más viejitas, con pequeños puntos que van evolucionando a puntos redondos con centro claro y bordes rojizos. Al principio ustedes no van a ver toda la hoja así, ni toda la planta, sino que siempre van a empezar como las primeras hojas que pegan con el suelo, con la tierra. Allí van a ver, y van a ver unos punticos chiquitos, diminutos, no así, sino que a medida que va creciendo la enfermedad y va contagiando, pues vamos a verla así. Entonces, cuando ustedes vean una hoja así, ya saben, tengo problemas de mancha foliar en mi cultivo. Luego, las lesiones van en aumento y la parte necrótica, o sea, muerta, cae perforando las hojas. Si no lo controlamos y se tienen las condiciones necesarias para desarrollarse, se puede destruir totalmente la hoja, perjudicando la producción. ¿Por qué? Porque ella empieza, como vimos aquí anteriormente, empiezan en las hojas más viejitas, pero si va en aumento, va cogiendo las hojas más jóvenes y cuando nosotros vengamos a ver, nuestro cultivo ya no va a tener hojas y al no tener hojas, pues no va a tener un buen desarrollo del bulbo de la raíz carnosa, porque recordemos que vimos cuando estábamos viendo los nutrientes de que las hojas necesitan buen desarrollo y que cuando hay buen desarrollo foliar es porque nuestra raíz se está desarrollando. Esta enfermedad se ve favorecida cuando tenemos temperaturas que oscilan entre los 22 y 26 grados centígrados. Recuerden que lo óptimo es hasta los 24 grados centígrados, pero podemos también tener temperaturas de 26 grados centígrados y darse la remolacha, pero es como más factible a que nos tengamos este problema de mancha foliar. Y no es solamente la temperatura, sino que va acompañado de una humedad alta. Épocas de rocío favorecen la aparición. Por ejemplo, en estos países donde tienen las estaciones, ustedes lo saben mejor que nosotros, pues por la mañana amanece como un rocío en el suelo o cae el rocío y a las altas temperaturas más el rocío, pues hace que la hoja quede como más dispuesta a que el ataque foliar le llegue. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Una nutrición equilibrada sin excesivo uso de nitrógeno. El nitrógeno más la temperatura y la alta humedad foliar nos puede traer problemas de la mancha foliar. Entonces tenemos que tener una alimentación equilibrada de cada uno de los nutrientes del suelo que necesitamos, pero no en altas dosis. Vimos que el que más requiere es el ¿qué? El que tiene la ceniza, que es el potasio. Entonces, los demás tienen que ir de una manera equilibrada y uniforme, porque ya vimos, la mancha foliar, el excesivo nitrógeno nos puede ayudar a que se desarrolle. ¿Qué otra cosa nos va a ayudar para evitar que nuestro cultivo no le dé esta mancha foliar? Rotación de cultivos con plantas no hospedadoras del hongo. Ya sabemos que la rotación de cultivos puede ser que sembré, un ejemplo, sembré tomate, mi próxima siembra va a ser lechuga y después de mi siembra de lechuga voy a sembrar la remolacha. Y después de que siembre la remolacha voy a sembrar otro cultivo, siempre tratando de rotar en el suelo diferentes cultivos. ¿Para qué? Para que no vaya a haber una deficiencia de nutrientes en el suelo, porque cada planta requiere un nutriente en específico. Entonces, si yo siempre siembro en mi misma era, todas las veces siembro remolacha y remolacha y remolacha, yo misma me voy a encargar de que este suelo vaya a quedar pobre ¿de qué? Del potasio, que es lo que más requiere. Mientras que si yo siembro
otro cultivo como la alberja que requiere más nitrógeno que potasio, pues ahí voy compensando en el suelo la extracción de nutrientes, porque cada uno va a extraer algo diferente. Plantar en camas elevadas. Mire, aquí hicieron unas eras, no fueron construidas con tierra solamente, sino que le pusieron, aquí vemos, palitos o tablas para poder hacer una era y queden bien formaditas. Lo que yo les decía, por estas calles que vemos aquí es más fácil caminar y se nos hace como las labores del cultivo más fáciles de hacer que cuando hacemos un cultivo extensivo sin eras. Y también nos ayuda a que no se nos encharque el agua, sino que pueda drenar de una manera más fácil el cultivo. Un uso de semillas con mayor tolerancia a la enfermedad de las hojas. Ya hay unas semillas que son más resistentes a la mancha foliar. Esto es una, miren, esta es la esta es la semilla de la remolacha, así son, tal cual como ustedes las están viendo ahí, del color, así, el tamaño y esa forma, así es la semilla de la remolacha. Evitar la sobreirrigación de cultivos para minimizar los periodos de humedad en las hojas. Debemos de tener algo en cuenta. Recuerden que la remolacha necesita agua. Cuando tenemos épocas de sequía, debemos agregarle agua así, en manera artificial, a aspersión, pero debemos hacerlo en ciertas horas del día, o bien temprano, a las 6 de la mañana, tipo 6:30, o ya a la tarde, 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos estas aspersiones, digamos a las 10, 11 de la mañana, primero los rayos del sol ya cayeron en nuestras hojas y están acaloradas. Y segundo, cuando cae el agua en estas hojas que ya están acaloradas, nos va a ayudar a desarrollar, a hacer como nuestras hojas hospederas para el hongo. Entonces ya sabemos, debemos hacerlo a ciertas horas del día para que esto no nos afecte en nuestro cultivo. Vamos a sembrar a distancias que disminuyan la humedad relativa y promuevan el secado rápido de las hojas. Puede reducir la propagación de la cercosporiosis y aumentar el tamaño de la raíz. ¿Qué nos ayuda también? Cuando nosotros sembramos muy junto, muy cerquita una planta de la otra, pues la humedad de las hojas no alcanza a entrar la luz del sol ni los rayos del sol, entonces ahí se va a guardar como una humedad y esa humedad nos va a ayudar a favorecer y hacer hospederas nuestras hojas para la mancha foliar y también para la cercosporosis, que es otra enfermedad que vamos a ver más adelante. ¿Qué nos puede también ayudar? El uso de fumigación con caldo bordelés al 1%. ¿Qué quiere decir? 1 kilo de sulfato de cobre y 1 kilo de cal viva en 100 litros de agua. Eso nos va a dar un caldo bordelés al 1%, pero ya nosotros sabemos que lo vamos a hacer en cantidades mínimas, en cantidades que nosotros podamos manejar en nuestra finca o en nuestro terreno, en nuestros huertos, porque no es la misma cantidad para una bomba de 20 litros que para una bombita de 5 litros que ustedes puedan utilizar. Ahora vamos a ver el mildiu, otra de las enfermedades. Ataca las hojas de la remolacha enrollando sus bordes, apareciendo un color gris violáceo en el envés de la hoja. Aquí podemos ver, no vemos una hoja ancha, bonita, sino que vamos a ver una hoja así, enrolladita. Todos sus bordes y toda la hoja se va a enrollar y la vamos a ver de este color como gris violáceo. ¿Qué nos sirve para el mildiu? El caldo bordelés. Entonces, si nosotros ya sabemos preparar el caldo bordelés y vemos como empiezan estas hojitas a enrollarse, ya sabemos que podemos fumigar y que también nos sirve para la mancha foliar. Entonces, el caldo bordelés nos sirve para 2 enfermedades. Ataca las hojas de la remolacha, el mildiu. ¿Me escuchan o no me escuchan? Porque es que empezó a llover y no sé si de pronto no me escuchen bien.
Sí se escucha bien, Paola. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver el oidio, es otra enfermedad. Esta se presenta en las hojas causada por el hongo Erispis betae. Casi las que hemos visto siempre se van a presentar en las hojas. Recuerden que la hoja en el cultivo de remolacha es muy importante porque si no tenemos un buen desarrollo foliar, va a ser afectada nuestra raíz carnosa o pivotante que va a ser la remolacha. Se puede controlar con aspersiones de azufre o caldo bordelés o caldo de cola de caballo, el oidio. ¿Por qué? Porque la fumigación con el caldo de cola de caballo es un fungicida que nos va a ayudar para el oidio. Entonces vemos que para el oidio tenemos o aspersiones de azufre, de caldo bordelés o de cola de caballo. Cualquiera podemos escoger. Con mi papá o en el canal NIC de YouTube, ahí vemos cómo hacer el de cola de caballo, que son infusiones que se dejan en maceración por un largo tiempo o por unos días y después ya fumigamos normal. Esas son como las enfermedades producidas por hongos que más le cae a nuestro cultivo de remolacha. Ahora vamos a ver las plagas. El pulgón es una de las plagas ya por insectos o animalitos que le caiga a nuestro cultivo. El pulgón, aquí podemos verlo que está asociado. En esta otra lo vimos con un tamaño más grande, como cerca con el microscopio, pero en la realidad lo vemos así. Es una plaga común, no causa tanto daño, pero puede bajarle la calidad a la remolacha. Sin embargo, esta plaga puede transmitir el virus de la amarillez. La hoja se pone toda amarilla porque ellos absorben la savia de la hoja y la desnutren y entonces cuando usted venga a ver, no va a afectar tanto, pero si hay invasión demasiada de pulgones, toda la hoja se va a poner amarilla, va a haber desnutrición y por lo tanto va a haber ¿qué? No va a haber presencia de hojas y eso nos va a traer problemas a nuestro rendimiento, a nuestro cultivo. Sin hojas no hay buen desarrollo de el bulbo de la raíz principal de la remolacha. En el momento de presentarse en nuestro cultivo las plantas se pondrán débiles, sin vitalidad en el follaje. Lo que les decía, un color amarilloso y van a ser unas hojas desnutridas. Y al haber unas hojas desnutridas, pues se van a morir, se van a secar y cuando vengamos a ver el cultivo va a estar calvito, no va a tener hojas. ¿Cómo usar el jabón potásico para controlar el pulgón? Mi papá nos había enseñado a cómo utilizar el jabón. Entonces, con aspersiones del jabón potásico, ese nos va a ayudar a retirar el pulgón de nuestro cultivo. Entonces, así vamos aprendiendo que el jabón potásico nos sirve cuando tengamos pulgones en nuestro cultivo. Ahora vamos a ver la mosca de la remolacha. Esta mosca puede provocar la muerte de la planta si no la controlamos. No es que de pronto yo vea que en mi cultivo haya una o dos moscas y yo diga, listo, se me va a acabar el cultivo. No. Lo que pasa es que si no la controlamos a un tiempo propicio, se van a multiplicar y pues nos va a traer severos problemas en nuestro cultivo. Reduce la superficie de las hojas, dificultando la fotosíntesis y por lo tanto la planta no recibe la nutrición adecuada, causando deformaciones en la raíz, incluso la muerte de la planta. ¿Por qué? Porque si no hay un proceso de fotosíntesis, no va a haber buena alimentación para la planta y va a haber una desnutrición, la cual nos hace deformaciones en la raíz y al la planta no absorber sus nutrientes, pues no va a tener un buen desarrollo. Se manifiesta en que las larvas de la mosca perforan las hojas formando galerías. ¿Qué quiere decir galerías? Caminos.
como esta debilidad en las hojitas, vamos a ver cómo es. Caminos fáciles de observar. En vez de la hoja, nosotros vamos a poder ver estos caminos. Cuando nosotros veamos estos caminos en nuestras hojas, pues ya vamos a saber que tenemos la mosca de la remolacha en nuestro cultivo. La manera más fácil de controlarla es cortando las hojas que veamos afectadas por estos insectos o aplastar las larvas con nuestras manos. Yo sé que para muchas personas es como fastidioso tener que ir y coger y matar los gusanitos o los huevitos, pero es más fácil hacer eso en una, en dos, en tres plantas o en una, en dos, tres hojas que ver todo nuestro cultivo acabado, porque la mosca puso los huevitos y nos dañó las hojas. Entonces, si nos da un poquito de asco, podemos hacerlo con guantes, pero es como la manera más fácil de nosotros controlar la mosca blanca en nuestro cultivo. Ahora, el gusano gris en la remolacha. Es peligroso altamente porque nos puede ocasionar la muerte de nuestra planta, debido a que sus larvas, aquí lo podemos ver en el suelo, se alimenta del cuello de la planta, dejando mordeduras circulares, círculos alrededor de la planta y trozar la planta. Recuerden que vimos que el cuello es donde se une la raíz, la remolacha con las hojas. Ahí donde ellas se unen, este gusanito le gusta estar en el suelo y se alimenta es de este borde de la coronita. Él empieza a morderlo aquí y cuando viene y muerde, hace como círculos, empieza a comerse la hoja y la corona y va a desprender las hojas de la remolacha de el bulbo como tal. Y entonces ahí eso nos va a traer severos problemas porque si no tenemos desarrollo de hojas foliares, no va a haber un desarrollo en el bulbo o en la remolacha. Entonces, este gusano sí es un grave problema. Las plantas jóvenes casi nunca sobreviven a esto. Muchas veces aquí donde yo estoy me ha pasado de que yo tengo plantas de remolacha bonitas. Supongamos, siembro cada mes, siembro 15, 20 maticas de remolacha porque no tengo cultivo extenso, sino simplemente lo que me como en la casa. Entonces, hoy amanecí y fui a mi cultivo y vi bien las 10 o las 15 matas, bien, están bien desarrolladas, pero a los 4 o 5 días voy y ya voy a ver que una matica está, las hojas secas y están caídas, marchitas. Cuando voy y escarbo al lado de la planta, casi siempre encuentro el gusano al lado y ya sé que fue que el gusano me mordió la corona y trozó las hojitas y ya mi planta está perjudicada. Entonces debemos de aprender que casi siempre que vamos una planta de remolacha joven, así como marchita, como decaída, vamos y buscamos y verán que casi siempre va a estar el gusano ahí en la pata. Esto es lo que yo les decía, la hojita se pone así porque el gusano está allí. Sus primeros síntomas es que las plantas se tornan marchitas, las hojas, de una manera rápida e inesperada. Hoy están mis plantas bien, están bonitas, pero a los 3, 4 días voy y voy a ver el cultivo así. No todo el cultivo como tal, sino unas cuantas plantas, y es que el gusano cogollero o el gusano gris, perdón, está hospedado en nuestro suelo. Debemos estar observando nuestras plantas muy de cerca. ¿Y qué nos va a ayudar para el gusano gris? La bacteria Bacillus thuringiensis nos ayuda a controlarlo. Entonces, ese puede ser un secreto. O vamos y miramos alrededor de nuestras plantas, observando si vemos el gusano gris, cuando veamos las hojitas así, o hacemos fumigaciones, aspersiones con el Bacillus thuringiensis, que nos va a ayudar. Otra de las plagas de la remolacha son los nematodos meloidoides o meloidoines, les dicen también. Es como una especie de lombricita, se puede ver así. Atacan la raíz solo o en asociación de otros patógenos. Estos que vimos,
o pueden atacar la raíz de la remolacha ellos solos o se pueden asociar con otros patógenos. No sé si me escuchan bien. Sí se escucha bien, Paola. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Entonces, ¿qué pasa con estos? Ellos o trabajan solos o se asocian con otros patógenos y siempre van a atacar nuestra raíz, ya sea la raíz pivotante, que es la que se va a desarrollar como la remolacha, o estas raíces que son las adventicias que nos van a ayudar al desarrollo de nuestro bulbo. Causan deformaciones que son como las agallas, que es el síntoma principal de la enfermedad. ¿Qué quiere decir agallas? Como estos montoncitos de raíces. Eso nos puede perjudicar, o estas deformaciones que vemos aquí. Cuando estas agallas aparecen en el sistema radicular, reducen la capacidad de la planta para absorber los nutrientes y el agua del suelo. Ese es el problema de ellos, que nos dañan la apariencia como tal de la remolacha, pero también nos afecta el cultivo porque las raíces no van a poder absorber los nutrientes y el agua de una forma cálida o como siempre lo hace la planta. Y así se va manifestando en la parte aérea de la planta amarillamiento por falta de nutrientes. Ese es el problema que nos presenta como con más afectación, porque nos daña tanto la apariencia como la absorción de nutrientes y de agua. El marchitamiento de las hojas en las horas más calurosas del día por falta de agua nos puede dar como un factor que nosotros pensemos, tengo esta plaga, tengo este problema, porque de un momento a otro, cuando en el día hay más sol, nuestra planta se va a poner marchita. Y vamos a decir, ¿pero por qué? Si yo regué, ¿por qué? Si mi suelo está rico de nutrientes, tiene buena materia orgánica, pero el problema es que va a estar este patógeno en la raíz presentando agallamiento, lo que son agallas, que no nos van a dejar que nuestra planta absorba los nutrientes necesarios y la cantidad necesaria de agua. Los síntomas más severos se presentan en los suelos arenosos. Estos patógenos les gustan más los suelos arenosos y pobres en materia orgánica. O sea que si yo tengo un suelo franco, que es lo ideal para la remolacha, o un poquito arcilloso, no voy a presentar este problema. ¿Por qué? Recuerden que los suelos arenosos son los que pierden con más facilidad la capacidad de retención de agua. Entonces a ellos más que todo les gusta es suelos secos y donde estén pobres de materia orgánica. ¿Qué nos sirve para este nematodo meloidogyne? ¿Qué nos sirve? Rotación de cultivos. Ya sabemos que la rotación de cultivos es que vamos rotando, no siempre sembrando el mismo cultivo en el mismo suelo, sino siempre rotación de una variedad de hortaliza con otra. O también podemos asociar cultivos alrededor de nuestra remolacha y así nos va a ayudar a evitar este nematodo o este patógeno. También podemos ver que la remolacha le gusta asociación con ciertas plantas aromáticas o plantas de jardín, como es, por ejemplo, la caléndula y la ruda, que contribuyen a la reducción de la población de estos nemátodos. ¿Por qué? Porque la caléndula atrae por el color de sus flores amarillas y por su sustancia pegajosa, atrae estos nemátodos a ella. Y la ruda, pues por el olor que expide, pues los va a repeler. Entonces de ahí tenemos un secreto. Podemos o rotar cultivos o asociar cultivos con la remolacha y entre esos podemos tener la caléndula o en otras partes le dicen la planta maravilla,
o la ruda, que nos va a ayudar a controlar. Otra manera de ayudarnos para que no hayan estos nemátodos o patógenos es enriquecer nuestro suelo con suficiente materia orgánica, que así favorece a la proliferación de microorganismos que nos van a ayudar para que estos microorganismos se desarrollen y sean enemigos de estos nemátodos. Hay unos microorganismos que por naturaleza repelen estos patógenos o nemátodos. Entonces, esos microorganismos se desarrollan con más facilidad cuando tenemos suficiente cantidad de materia orgánica en nuestro suelo. Entonces, vimos que son ciertas como enfermedades, plagas que le caen a nuestro cultivo, pero que si vemos y comparamos con otros cultivos, son más poca la cantidad de plagas y enfermedades que le caen y más fáciles de manejar, porque si recordamos, ya vimos que los podemos manejar o con rotación de cultivos, con asociación de cultivos, con jabón potásico, con aspersión de caldo de cola de caballo o de caldo bordelés, de aspersiones de azufre. Entonces, ¿por qué decimos que es un cultivo fácil? Porque es un cultivo con pocas enfermedades y pocas plagas que si las controlamos en su momento no nos van a traer tantos problemas a nuestro cultivo y que son fáciles de tratar. Porque ya vimos que si tenemos un suelo rico en materia orgánica, pues nos va a ayudar a que haya un buen desarrollo tanto de nuestro cultivo como de microorganismos que nos van a ayudar para que no se presenten ciertos nemátodos. Vimos que si quitamos las hojas o buscamos los huevitos y quitamos los huevitos de la mariposa o de la mosca blanca, podemos controlarlo. Entonces, es una manera fácil de controlarlos. Vamos a ver el tiempo de la cosecha. A partir de los 70 días de sembrada, ya se puede cosechar, pero su mejor desarrollo y rendimiento es después de los 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hoy siembro, hoy en junio, siembro mi remolacha. En septiembre yo ya puedo estar recogiendo mi cultivo óptimo de remolacha, pero si tengo un buen nivel de desarrollo de mi planta, si tengo un buen clima óptimo para ellas, tengo un pH óptimo para el cultivo de la remolacha, yo en 70 días puedo estar cosechando remolacha. Hay muchas personas que la recogen baby remolachas. Son unas remolachitas de este tamaño. No quiere decir que ellas iban a salir así, sino que las recogen antes del tiempo y son como blanditas, son como más ricas al paladar y son de un color intenso y un sabor rico. Entonces, ustedes pueden cosechar su remolacha a los 70 días, a los 2 meses. No va a tener el óptimo desarrollo grande, pero sí pueden cosecharla antes de ese tiempo. Entonces, no sé si tengan preguntas, si queramos hablar acerca algo de la remolacha o si les quedó como alguna inquietud, no sé. Paola, tengo una Señora. pregunta. ¿Al cuánto tiempo de que la plantita está grande debe de quitársele las otras matitas que se deben de tirar o trasplantar en otro lugar? Ok, eso se me pasó por alto. Bueno, mira, hay 2 maneras de hacerlo. Cuando sembramos la semilla directa, como vimos que lo estaba haciendo mi papá en la foto, la plantica empieza a nacer entre los 10, 15 días. Cuando ellas ya tienen como un mes y medio o una altura de 10 a 15 centímetros del suelo, las hojitas, ya nosotros podemos observar cuál va a ser la que tiene mayor cantidad de hojas, más desarrollo foliar y vemos más fuerte su tallito, su corona. Entonces, ahí es donde podemos entresacar las plantas más débiles. Lo que yo les decía, esas plantas que supuestamente son las más débiles, muchas personas no las tiran, sino que las resiembran en otro lugar, escogiendo siempre las más bonitas. Pero en el huequito o en la cama dejamos la más bonita de las 3.
¿Y qué hacemos? Cuando sacamos las otras 2 o las otras 3 planticas, aporcamos de una vez. Eso lo hacemos, digamos, al mes o al mes y medio. Cuando trasplantamos, como lo que yo hago aquí, que yo trasplanto de un semillero, llevo a mi cama, ahí sí se demora un poquitico más. Ahí sí es casi a los 2 meses que yo puedo empezar a entresacar. ¿O qué hago? Yo personalmente, antes de trasplantar del semillero a la cama, entresaco de una vez y de ahí sí ya me las llevo entresacadas. Y ya solamente en la cama deposito una sola matica por huequito. Entonces, como les quede más fácil a ustedes o como lo quieran hacer de la manera más práctica para ustedes. ¿Les quedó claro o tienen alguna pregunta en cuanto a esto? Para mí quedó bien, gracias. Ok. No sé si tengan otra pregunta. Lo que pasa es que aquí me queda difícil mirar en el chat, pero voy a ver si me conecto por el celular para poder mirar si hay preguntas en el chat. ¿Listo? Preguntas en el chat. ¿Ahí me escuchan con retorno o no? ¿O me No se escuchan bien? escuchó, no se escuchó mal, hermana. Escuchamos. Ah, Se bueno. escucha muy bien. Bueno, ¿tienen otras preguntas o está claro o qué más quieren preguntar acerca de la remolacha? Hermana Para mí Paola, es la única pregunta. ¿podríamos Ujú. hacerlo en macetas también? Sí, señora, también se puede sembrar en macetas, claro. Lo puedes hacer de las dos maneras, o lo puedes hacer de una manera directa, o puedes hacer el semillero, que el semillero se puede hacer en un recipiente más pequeño, o en bolsitas, o en ciertas bandejitas que ya venden para ese proceso de semillero y lo trasplantas. Después de ahí te lo llevas para tu maceta y se va a desarrollar y se hace lo mismo como si lo tuvieras en una cama o en una era. Ok, pero sería una remolacha por maceta, ¿no? La raíz que va a echar o la maceta, ¿qué tamaño Depende, de? depende de la maceta que tú tengas, porque si tienes una maceta ancha, tú puedes sembrar 2 remolachas por maceta, porque tampoco es que pues te vaya a dar una remolacha extensamente grande, pero puedes sembrar 2 remolachas por maceta. O si quieres en el laboratorio que es la agricultura, quieres sacar una remolacha gigante, pues siembras una por maceta, como te quede más fácil y más práctico. Yo conocí una señora que ella sembraba remolachas en el patio de su casa, pero lo hacía en bolsas de jabón, FAB en polvo, no sé si lo conocen. Ella cogía estas bolsas, las llenaba de tierra, quedaban como, cada bolsa quedaba como de kilo de tierra y ahí sembraba sus remolachas y se le daban muy bonitas. Ok, muchas gracias. Gracias, hermana Paola. De nada, a la orden, mi hermano. ¿Otra pregunta o les quedó claro? Estuvo Voy a bastante mirar a ver por acá. explicado. Ok. Bueno, mientras ustedes de pronto tengan alguna pregunta o algo, yo les quería recordar. Recuerden que vimos que la remolacha necesita variedad de qué? De nutrientes.
pero siempre recordando que el que necesita con mayor cantidad es el potasio. Con eso no quiero decir de que no va a necesitar nitrógeno, ni no va a necesitar magnesio, ni manganesio, no va a necesitar fósforo, sino que el nutriente con más cantidad que ella va a absorber es el potasio. Entonces debemos de tener un abono rico en potasio, que es fácil de conseguir porque lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar a nuestro bocachi, a nuestro lombricompost, a nuestro abono, cualquier abono que tengamos de materia orgánica, le vamos a agregar la cantidad necesaria de ceniza. Muchas veces ya hemos visto que es como bueno tener el examen de suelos, de laboratorio de suelos, pero si nosotros no lo tenemos, como decía mi papá, por muchas plantas que nacen o por otras deficiencias que veamos, plantas, vamos a conocer qué deficiencias tienen nuestros suelos. Y entonces así vamos a saber, bueno, yo tengo este suelo es un poco ácido, y a la remolacha no le gusta un suelo ácido. Entonces yo voy a hacer una enmienda de cal para que mi suelo no sea tan ácido y así pueda alcanzar un pH neutro. Recuerden que a la remolacha le gusta el pH neutro. 7. No quiere decir que si tengo un pH de 6.2, 6.5, 6 no me vaya a dar. Sí te va a dar, pero no te va a dar con el mismo desarrollo que óptimo que va a tener la calidad de la remolacha. Vimos que se puede alterar el color de la remolacha, vimos que se puede deformar la remolacha, vimos que si hay deficiencia de absorción de agua, vamos a tener un cultivo que su presencia, su aspecto físico va a ser rajado. Entonces, todos esos detallitos pequeños los podemos ir aprendiendo a manejar, pero siempre teniéndolos presentes en nuestro cultivo. No sé si no tengan más preguntas, porque recuerdo que mi papá tiene como un poquitico del cultivo de la papaya sin terminar. No sé si él quiera terminar el cultivo de la papaya para mandar los dos PDFs de los dos cultivos, tanto el de remolacha como el de papaya, o si tienen alguna pregunta acerca de el cultivo. Bueno, ya lo que faltaba era muy poco de la papaya, pero entonces, pues, no sé si ya tienen otras preguntitas ahí de la remolacha, porque quería era mandar solo de lo de la remolacha aquí en el video para grabar solo a la remolacha. Ya. Ok, Ya papá. ya les mandaré el material del PDF de la papaya junto con el de la remolacha por aparte y el video de la remolacha. Ok. Entonces, no sé si les quedó muy bien explicado o les quedó todo muy claro o es que tienen pena y no quieren preguntar. Quedó muy bien explicado. Gracias, hermana. Gracias. No sé, hay unos ciertos minuticos, Es- lo que pasa es que en este momento me está lloviendo demasiado aquí en la finca. No sé si ustedes alcanzan a escucharme bien, pero hay unos minutos que podemos preguntar o no sé si queremos compartir experiencias o si nos quieran contar cómo les han ido con los cultivos que han sembrado o no sé si mi papá quiere aportar algo más. no, por mi lado no. Más bien necesito cortar Oh. porque tengo que empacar Bueno. para el viaje. Bueno. Bueno. Entonces no sé qué digan los hermanos. Ahí nos Bueno, estamos los viendo hermanos porque que el están profe va a acá viajar y que necesita empacar maletas. sí, vamos a ir a una fundación aquí en Colombia, donde hay jóvenes que están preparándose también en agricultura, en el tema de la naturopatía. Entonces vamos a colaborar esta semana ya ah, en esa institución y pues pedirles en oración que nos tengan en sus oraciones para que podamos ayudar allá en ese lugar y que
bueno, estos mensajes de agricultura, de salud y del mensaje de los tres ángeles, cada día pues la gente lo pueda tener más claro y lo puedan practicar. Para los hermanos que no estuvieron de pronto en la clase de naturopatía, quizás para dar algunos informes. La clase de naturopatía de los sábados, quizás los sábados se pasó para el día lunes, en 6 de la tarde, hora Colombia, 6 de la tarde, hora Colombia, los lunes, debido a que la gente pues se le interfería en sus actividades de la iglesia y a veces le quedaba corto hacerlo. Y el día domingo no vamos a dar de naturopatía porque creo que también como de regreso no creo que alcance a llegar a un lugar donde yo pueda dar la conferencia o la clase. En ese momento estaré como viajando en ese horario a los que están en ese curso. Los días martes sí, vamos a dar el de bioquímica y también vamos a dar el mensaje de los tres ángeles el día martes. Donde será la información que tenía. Profesor, creo que esta mañana usted dijo a las 7 el de naturopatía. De naturopatía es 7. Bueno, es el... Porque ahora dijo a las 6. Sí, déjeme contar bien porque es a las 18 horas de acá de Colombia. Entonces, A las 6. 6. Es a las 18 horas. 6 de la tarde. Entonces son 6 de la tarde. Ok, entonces a las 6, no a las 7. 6 de la tarde, hora de Colombia. Sí, porque iba a ser a las 5, pero entonces la adelantaron todavía una hora más, porque habían unos hermanos que no alcanzaban, como es día lunes de trabajo, entonces la gente no alcanza a llegar, entonces tocó subirle una horita más. Gracias por la aclaración. Bueno, entonces yo creo que podemos Bueno, orar, papá, porque todo quedó claro. claro. ¿Quién desea orar para terminar? Oremos. Amén. Amén. Querido Dios y Padre nuestro que habita en los santos cielos, te alabamos, te glorificamos. Agradecemos, Señor, tu presencia en medio nuestro. Te damos las gracias por la oportunidad que nos has permitido de estar en esta clase. Gracias porque has usado tanto al hermano Nicolás como a Paola para instruirnos, Señor, en clases que realmente deberíamos ya estar tomando. Y nos has dado la oportunidad, Señor, de que ellos sean los instructores. Bendícelos, cuídalos, sé con el hermano Nicolás y las demás personas que lo vayan a acompañar en este viaje, y que tú te manifiestes en una forma especial en las conferencias que él va a dar. Que el aprendizaje pueda ser, Señor, lo máximo que ellos puedan darle. Te pedimos y te imploramos que quede en nuestros corazones, continúe con nosotros, y que, Señor, cuando tú vengas en gloria, podamos estar preparados para llegar a la Canaán celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, Gracias. hasta luego.